Hola, ¿cómo están, niños y niñas de matemática empírica? Estamos en un nuevo video donde vamos a hablar de los tipos de ángulos. Bueno, aquí estos tipos de ángulos los vamos a explicar de forma muy sencilla. Es una introducción básica al concepto. Recordemos que para que ustedes entiendan el concepto de un ángulo es cuando se toma una semirrecta y esta digamos que se le pone una tachuela en un punto, se fija un punto, como coger el marcador y fijarlo, y se trata de mover. Al moverse, él va a girar sobre el punto que está fijado. El movimiento de esa línea de un punto al otro, ese movimiento, ese giro que se genera acá, es lo que se conoce como ángulo. Entonces, teniendo ese concepto de que el ángulo mide un giro, así como coger este marcador y moverlo de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y mide una distancia, pues si le fijo un sitio, él va a moverse en forma circular limitado. Y el giro que él haga, pues eso va a representar un ángulo. Los ángulos se miden de varias formas y vamos a explicar los conceptos básicos acá. Para la parte básica, los estudiantes que están en primaria, vamos a hablar del sistema sexagesimal. Este sistema tiene la característica de que aquí sería 0 grados, al formar la L serían 90 grados, al otro extremo serían 180 grados y aquí 270 grados y al finalizar el giro 360 grados. Hay otros tipos de medida, pero pues como esto es un tema de iniciación, pues no los vamos a tratar. Vamos a hablar sobre el tema de los grados. Entonces, ¿qué tipos de ángulos tenemos? O sea, digamos, los ángulos notables o los ángulos básicos. Pues bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos la situación que se presenta acá, que yo lo representaba con una tarjeta bibliográfica. Vamos a traer una. Y les comentaba a ustedes que la forma que ustedes saben que hay un ángulo, esta L que se forma con las escuadras o que se forma con las fichas bibliográficas va a ser la base de nuestro análisis. Si ustedes colocan una ficha bibliográfica acá, se darán cuenta que hay una línea horizontal y una vertical. Bueno, ese esquema lo he puesto en estos tres y ya les digo por qué. Entonces, vamos a trazar la línea y vamos a crear pues mi ángulo. Voy a trazar en azul la nueva posición de la línea y dice que cuando nosotros tenemos este tipo de ángulo que vemos acá, que me está formando la L, que es igual que ubicar la ficha bibliográfica, si pongo una hoja, pues va a coincidir con sus bordes, tanto vertical como horizontal. Cuando ese tipo de ángulo aparece o forma los bordes de una escuadra que forma una L perfecta, ese se conoce como ángulo recto. Y ese ángulo recto tiene una medida que va de acá a acá y mide 90 grados. Este señor es muy importante y se conoce como ángulo recto. Y repito, está formado por una semirrecta horizontal y una vertical. Bueno, ya teniendo el ángulo recto, ¿qué otros tipos de ángulo vienen? Pues bueno, aquellos ángulos que se encuentran formándose antes de que se forme esa L, todos los ángulos que están antes de esa línea de L que se me está formando con la escuadra,
o que están antes de formar la L o los bordes de la ficha bibliográfica, podemos trazar uno cualquiera en ese punto. Pongamos uno, por ejemplo, acá, y lo trazamos. Trazamos la nueva posición de la línea pasa de aquí a aquí, y le trazamos su ángulo. Ese ángulo que se forma y que es menor al ángulo recto, o sea, menor a 90 grados, se llama ángulo agudo. ¿Listo? Bastante sencillo. Vamos a analizar otro tipo de ángulo. Resulta que existen ángulos que están más allá del ángulo recto, o sea, que pasan más allá de la línea formada por nuestros bordes de nuestra hoja. Esos ángulos que están después del ángulo recto, que se abren más allá del ángulo recto, vamos a dibujar uno cualquiera. Por ejemplo, la línea se va a trasladar hasta por acá, puede ser un poco más allá. Ese ángulo recibe el nombre de ángulo obtuso. Listo. Entonces el ángulo recto, los que son menores o más pequeños que el ángulo recto son ángulos agudos, y los que son mayores al ángulo recto se llaman ángulo obtuso. Bueno, después de eso, si seguimos abriendo la línea, porque vamos así, luego la pusimos así, y luego la vamos abriendo más acá, con la actividad que ustedes vieron que hicimos, la parte exploratoria con nuestros animalitos, que fue muy interesante, pues se sigue rotando la línea. Si la línea la rotamos de un lado hasta el otro extremo que quede contraria, o sea que tenga la dirección contraria, pues se va a formar como si fuera una sola línea. Y esa figura que se me está formando ahí genera este ángulo. Y ese ángulo se conoce como ángulo llano. Bueno, y podemos ir ampliándonos más, claro. Después aquí trazo la línea punteada simulando el ángulo llano. Si después del ángulo llano sigo bajando más, como por ejemplo, dibujemos este ángulo, desde la posición inicial, siempre que se inicia en la horizontal hacia el lado derecho, que es esta parte, todos los ángulos que son mayores a este ángulo tienen una particularidad. Pues si los ángulos agudos son menores a 90, los ángulos obtusos son mayores a 90, el ángulo llano tiene 180 grados. Y los ángulos que son mayores a 180 grados, que son más grandes a 180 grados, reciben el nombre de ángulo cóncavo. Listo. Bueno, ¿y hasta dónde se puede girar? Pues se puede girar hasta dar la vuelta completa. Cuando nosotros damos la vuelta completa y regresamos al mismo punto donde iniciamos, se hace un giro así, completo, una rotación completa. Y se llama, como su nombre lo indica, pues ángulo completo. Se puede también decir que estos son los ángulos básicos. Y hay una cosa, el ángulo cóncavo es aquellos ángulos que son mayores a 180. Por lo tanto, el ángulo completo también es un ángulo cóncavo. Y hay una particularidad que también con relación a los 180 grados
pues si los ángulos cóncavos son más grandes a 180, como estos dos, los ángulos más pequeños también reciben un nombre. Menores a 180 se llaman ángulos convexos. Y esa es la explicación básica sobre los ángulos, que aquí se puede rotar, se puede seguir rotando sobre sí mismo, pero eso ya es otra historia para otro tema más avanzado. Esta es la parte básica. Ahí tenemos los ángulos principales y hay una particularidad que hay que decir dentro de los ángulos principales, es que cuando no se arranca, ¿sí? Cuando nosotros estamos partiendo, lo voy a dibujar por acá, hay un ángulo que no se nombra, pero cuando nosotros tenemos nuestra línea y no nos movemos, pues tenemos 0 grados. Ese ángulo no vale nada o es un ángulo nulo. Entonces tenemos el ángulo nulo, que es que la línea no se mueve de su posición de origen, vale 0 grados. Luego vienen los ángulos agudos, luego los ángulos rectos, los ángulos obtusos. Todos ellos son ángulos convexos. Luego viene el ángulo llano de 180, los ángulos cóncavos mayores a 180 y el ángulo completo, que también es cóncavo, que es la vuelta completa, volver al sitio donde iniciamos. Espero que este tema les guste. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. No olviden suscribirse, darle like y espero que les haya gustado esta dinámica. Un abrazo.